tenemos un ejemplo de cómo hacer un remake todo culero que no sea más que la sombra del original. El Painkiller Black está bien chingón, y perro, y genial, y macizo, y se pega un tiro con Doom, Quake, Duke Nukem, Turok, Serious Sam y todos esos. Y me descompuse un pinche mouse porque simplemente no podía dejar de jugar el original. Batalla para salir del infierno, sobredosis, resurrección, redención y maldad recurrente. Claro que cuando salió esta generación de consolas y que toda la raza puro sacar remasters, a alguien se le ocurrió la brillante idea de sacar el original, pero con el Unreal Engine. Y en resumidas cuentas, la cagaron. Las físicas del juego original simplemente no se podían reproducir en este motor, o yo no sé qué chingados, pero la cosa es que no se sienten igual. Y en vez de ser acción frenética como el reboot de Doom del 2016, parece una pendejadita meca que no pantallará ningún fan old school de los first person shooters. Claro que conservando el estilo de los clásicos, por lo menos no regeneras vida con estar quieto, como el buque de Ricardo Milos mientras recibe. Pero igual le agregaron muchas más cartas al tarot, con efectos que duran toda la partida completa y hacen esta mamada mucho más fácil. Aparte de que hicieron los niveles mucho más cortitos, las balas te las hallas como acarreados sin discurso de candidato, y quitaron el cráneo que mejora el efecto de las armas, porque no pudieron programarle el cambio en la física del juego. Y pa' que no digas, pinche calceta mamona, la nueva arma está chila y los nuevos retos en los niveles son bienvenidos. Pero aunque se ve un poquitín más bonito, este es un ejemplo perfecto de que mejores gráficos no necesariamente significan mejor juego. El Painkiller original tarda casi 20 horas en vencerlo y todos los niveles tenían un puta madral de secretos. Y su primera expansión, como unas 8 horas fácil. Pero esta mamada me dio si acaso 5 horas de juego cuando ya estaba contra la muerte. Porque los niveles los recortaron como el pedacito de pizza que te dan en una fiesta cuando piden una sola para 24 cabrones. Ah, pero eso sí, pretenden venderte como más de la mitad de la campaña original aparte como DLC. Y no pienso gastar más en esta culerada, porque seguramente también vienen los niveles mochos. La verdad, Analgésico parece más un proyecto de estudiantes o uno de esos mods de fans como Mario 64 o Zelda corriendo en un Unreal Engine que un juego de verdad. Hazme caso, madafaca. Cómprate la colección original de Painkiller Black y evita a toda costa esta chingadera que parece haber sido programada por Capcom antes de que se redimiera con Biohazard 2 rehecho. Regreso chingón, el Serious Sam HD, primer y segundo encuentro. Algo así como este renacimiento de Sam Stone era lo que Daniel Garner se merecía. Oye, de perdis, un remaster como los de Turok 1 y 2 que ya vienen para el Switch. Esos sí eran shooters chingones, no como la pendejada esa de fusilar diablillas prendidas de monas chinas en el juego de la angelita que sale en el Mighty Gumball. Que la neta, ese y el Street Fighter X Mega Man son mejores que el Mighty No. 9 y el King